Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos sobre arte y diseño. Un tema que surgió los otros días es en cuanto a los procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje del hecho artístico, digamos. A ver, aquí sí habría que hacer una diferencia entre la educación formal, donde en una escuela de bellas artes o de diseño hay 3 o 4 o 5 años, ¿sí? Donde hay todo un proceso que se estructura de determinada manera, donde se ve lo básico y después especialidades, en fin. Con una educación informal, que sobre todo en la parte de arte se ve mucho, que es la gente que concurre a talleres de artistas que transmiten su experiencia y su conocimiento. Si esto uno lo pone a contrastar con los procedimientos que se han impuesto con el tiempo, desde ya medio siglo, digamos, lo que es el constructivismo en educación, por ejemplo, que vino a dar una respuesta alternativa respecto de una educación conductista, vertical, de esa transmisión del conocimiento, sino que empieza a que el alumno construya ese conocimiento en base a supuestos básicos, puesta en conflicto, en fin, determinadas técnicas, digamos, o metodologías. ¿Dónde están esas famosas etapas que tienen que ver con cómo dividimos ese aprendizaje del conocimiento o esa construcción? En lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Esto lo habrás escuchado nombrar si estás en el tema educativo. Es algo básico, con lo cual desde la empiria en el aula uno va privilegiando determinado aspecto en cuanto al grupo áulico con el que se encuentra, ¿no? Particularmente yo privilegio los conceptos en los primeros años, creo que eso es más lógico. El proceso va evolucionando porque el alumno va adquiriendo herramientas y donde sí le doy una importancia muy grande a lo actitudinal es en los últimos años, donde ya el alumno es casi ya un profesional, es quien tiene que ponerse más desde su oficio, desde su lugar de profesión, ¿sí? En relación con la sociedad, con el mercado, con las empresas, es decir, con el contexto en tanto interlocutor y escenario de donde él es parte. Él es ya parte de un todo y tiene que aprender a manejarse y a convivir dentro de ese lugar funcionalmente de su oficio y productivamente, es decir, ensayar hechos socialmente productivos, esa utilidad humana, ¿sí? Lo que se podría mirar así desde el diseño, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Claro, la enseñanza del arte es diferente, porque hay una tradición tan clásica, ¿no? Que viene de transmitir esas teorías del arte occidentales y más te digo, europeas, ¿sí? En el caso de nuestro aprendizaje artístico, ¿sí? En los procedimientos, bueno, sí, el hecho de ponerte a laburar, a hacer cosas, practicar y equivocarte, y así vas aprendiendo, como los aprendices en el taller renacentista. Ahora, pero ¿cómo sería eso desde lo actitudinal? Porque el concepto y procedimiento está muy claro. Y a ver, veamos la historia. Por ejemplo, a ver, tenemos una visión aristotélica, que es la del estudio, ¿sí? La actitud del estudio, la erudición, y esto yo enseguida lo emparento con el minucioso trabajo anatómico de los dibujos de Leonardo, por ejemplo. Por el otro lado tenemos una actitud que tiene que ver más con el pensamiento platónico, que es aquello del entusiasmo, y ahí desmenuzada la palabra entusiasmo etimológicamente, que tiene que ver con teo, con
lo divino, ¿sí? Que viene la bajada de las musas a inspirar al artista, y ahí entraría todo lo que serían los movimientos más expresivos, ¿no? El expresionismo alemán, por ejemplo, o el romanticismo, es decir, lo gestual, el arrebato por expresarse, ¿sí? El hecho artístico pasaría por ahí. Entonces ahí tenemos dos grandes zonas donde ir ubicando todos los movimientos artísticos que se van dando en todas las épocas, ¿sí? Pero corriendo más en el tiempo, llegamos mediados 1800 al realismo, ¿sí? Muchos a veces dicen figura realista cuando hablan de algo figurativo, ¿no? Arte realista. No, es en todo caso arte naturalista. El realismo en tanto movimiento, y hablo de Daumier, Courbet, ¿no? En aquella Francia, la época de los comuneros, viene a romper con aquel romanticismo, ¿no? Con eso, tanta anécdota, tanto simbolismo. Es decir, si pintaban una paloma, no estaban pintando la paz en el mundo. No, estaban pintando un pájaro buchón que vive haciendo caca por todos lados y te ensucia todas las veredas. Eso, si pintaban una amapola, no era simbolizar la muerte, como en los prerrafaelistas, incluso renacentistas también, neoclásicos. No, era pintar una flor en el campo y punto. Y así pintaban una manzana, era verdaderamente una naturaleza muerta. No estaba representando el pecado original. No, eso, concreto. Y ese concreto, digamos, es lo que a ellos los acercaba a la sociedad, después de ese prerrafaelismo, de pintar, todas esas fantasías y esas simbolizaciones, es volver a la realidad y volver a la vida cotidiana y darle una importancia vital y realmente llevarlo a un plano privilegiado, a personajes que eran nadies, ¿sí? Campesinos, objetos es decir, rescatar la pintura en valores más eminentemente estéticos, estrictamente plásticos, ¿sí? Vos pensás que a partir de ahí después ya vino todo ese arte moderno. Entonces ahí tenemos una tercera actitud. Ahora bien, dentro de un proceso de trabajo, de dibujar bocetos, procesar creativamente una idea, pulirla, hasta plasmarla después en una obra de arte, o aunque no sea obra de arte, en un hecho artístico, ¿sí? Sea plástico, gráfico, teatral, musical, etc. Yo creo que se pasa por los tres aspectos. Y esto está bueno porque es una condición, digamos, para chequear de que vamos bien. Es decir, si nuestro proyecto de obra pasa por esas tres instancias, si es procesado por nosotros en tanto autores, quiere decir que ese proceso de trabajo es válido en el sentido de aspirar a hacer un hecho estético, ¿sí? Que no va a caer en un delirio, una catarsis expresiva, o que va a ser algo carente de cánones de belleza que van a terminar en estas posturas de algunos, a veces artistas, entre comillas, contemporáneos, que creen que cualquier basura más o menos acomodada o no puede ser arte, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahí también entra después la responsabilidad de los galeristas y ya entramos a hablar del arte en tanto códigos de mercado, pero no, a mí no me interesa ir por ahí. Entonces vos fíjate, siempre hay tres aspectos, ¿no? Y claro, el realismo en 1800 vino a mostrarte esta otra forma de la realidad. Si bien después el realismo pasa, dura unos años, pero yo creo que en el fondo esa esencia, esa actitud,
¿sí? Que nos hace ver siempre lo social, siempre, ¿no? Lo que está debajo de la alfombra y que el discurso del poder quería tapar en ese momento a través de aquel neoclásico, ¿sí? Incluso de algún estilo romántico, más allá de que Delacroix y Géricault también querían testimoniar otras cosas. Digo, eso quedó para que no olvidemos, más allá de nuestros delirios o necesidades o deseos expresivos y simbolizaciones, está la realidad más cruda, más nuestra, más cotidiana, más del día a día. Y la realidad de quienes no tienen oportunidad de expresarse ni tienen las herramientas como para hacer arte. Y bueno, y un poco te tiene que tocar el compromiso. Claro, vos fíjate que estaba Malraux que trató el tema de la estética, y te sugiero que leas algo de Malraux, que era contemporáneo a Sartre que venía con esto de lo social, ¿sí? El existencialismo, pero desde esa mirada de la alteridad del ser y su compromiso con los demás. En realidad siempre fue así hasta el modernismo, hasta lo que se nos impuso después, de a poco, porque el hombre medieval sí tenía ese pensamiento, si bien relacionado con lo divino, pero siempre en función del otro, del prójimo en ese caso, la otredad. Incluso cuando el iluminismo, la ilustración, más allá de ese pensamiento tan racional, positivista, que dejó de lado lo metafísico, igual era ese hombre en función de su familia, de su barrio, de su sociedad, ¿sí? de eso que hoy le llamamos, así imitando a los españoles, del colectivo. Para el porteño, el colectivo es el bondi, ¿sí? El medio de transporte que nos lleva de casa al trabajo, del trabajo al divertimento. ¿Desde cuándo eso? ¿No? Leonel es Leonel, no es Lío. Es Leonel Messi. Y así, video es video, no es vídeo. Vamos, somos argentinos. Bueno, digresión aparte. Bueno, Sartre planteaba ese existencialismo de lo social, discutiendo con Malraux, que lo veía desde lo estético, y bueno, y también estaba Camus en el medio, donde rompe con el existencialismo, y te sugiero El hombre rebelde, por ejemplo, librazo, donde él se da cuenta que no es solo eso, que está bien, sin contradecir ese existencialismo del que planteaba Sartre, de que el hombre es como residuo de la historia, de lo anterior. Camus dice, no, pará, el hombre es algo más que eso, que esos despojos, que esos residuos. Comienza algo desde él. Entonces ahí rompe con el existencialismo, porque empieza a ver algo de esencia, ¿no? Podríamos decirlo así. En fin, y ahí, claro, toda esa riqueza dialéctica también está en esos tres puntos, ¿sí? Lo metafísico, platónico, digamos, lo intelectual, aristotélico, y lo social de los realistas de esta Francia de 1800. En fin, se da todo eso. Ahora vos fíjate cuánta riqueza, cuánto pensamiento junto, cuánto vuelo, ¿sí? Y porque eso después generaba las políticas. Bueno, y ahora te toca a vos decirme qué te parece, cuáles son los mejores procesos o métodos, si es que hay método, en tu aprendizaje o en tu enseñanza. ¿Qué mirada tenés sobre la historia del arte en relación con lo que aplicamos hoy en nuestros presentes? Esto de la mirada da para todo un tema extenso. A ver, pero más que la mirada, ¿sabes a lo que no le damos importancia a veces, ya que estamos abriendo puertas? Es al oír, ¿sí? Qué sé yo, pensá que el hombre, con toda esta influencia racionalista y positivista, como suelo decirte, se ha erigido en esa potestad de decidir y decir cómo son las cosas, cómo tienen que ser, esa soberbia
¿sí? De tener que entenderlo todo y de tener que plantear hasta cómo tienen que ser los procesos naturales incluso. Cuando vos fijate, cuando nacemos, ni lenguaje tenemos. O sea, solo es escuchar lo que sucede alrededor. Y yo creo que parte de el hecho creativo empezaría, al menos te transmito una experiencia personal, ¿no? O sea, en tratar de ir hasta ese instante, primero de escucha, ¿no? Como dicen algunos psicólogos, ser creativo es ser perceptivo. Y sí, primero que nada, sí. Percibir, escuchar, oír, gustar, tocar, es decir, sentir, y hablo de lo sensorial. Las cosas, los hechos, los sucesos, el ambiente, el aquí y ahora. Sentir. Y eso es la escucha, metafóricamente, a eso me refiero. No interrumpir con mi voz, con mi pensamiento, con mi idea, con mi presencia. No, salirme, reducirme en lo posible, a la nada, en lo posible a ese imposible, ¿sí? El no ser. Y desde ese lugar tan difícilmente humilde de decir, bueno, soy nada, a ver qué sucede, qué es el resto. Primero vamos a tener esa necesidad de alteridad, ¿no? Lo de los realistas. Bueno, esto es lo que me está pasando acá, en concreto, en lo cercano, en lo mío, en este micromundo que es a la vez parte de todo un mundo complejo. Y a partir de ahí, sí vas a empezar a ensayar sensiblemente algunos conceptos que se van a traducir en una puesta en acto mediante procedimientos. Y ahí vas a tener todo, lo actitudinal como base ética, que después va a ser estética, cuando le agregues lo conceptual y lo procedimental. Pero aunque se dice así de manera tan sencilla, esta idea de no ser, esta idea de ser escucha y no palabra, como primer elemento, como punto de partida, es una dificultad que si la superamos nos puede dar interesantes, te iba a decir resultados. No, a ver, un placer interesante. Después los resultados van a estar en función de cómo emplees los conceptos y cómo apliques los procedimientos.